Padre. Permítanos hoy descansar en tus promesas, Padre, que tu palabra, Señor, nos vivifique, Señor, que tu Espíritu Santo nos conduzca a esos ríos de agua viva, Padre. Que seamos saciados de bien nuestra boca, como dice el Salmo 103, de tal manera que día a día, Señor, nos rejuvenezcamos en ti, Padre. Y permanezcamos, Señor, firmes y seguros, Padre, en ese aliento que viene de ti, Señor. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por darnos de tu amor, de tu bondad, de tu gracia infinita, Padre. Muchas gracias porque los que esperan en ti, como lo dice tu palabra, no esperan en vano, Señor, sino que en el tiempo tuyo y de acuerdo a tu propósito, Señor, nos alienta, nos vivifica y nos permite el ver tu bondad y tu misericordia, Padre. Enséñanos en este día tu palabra, Señor. Que esa palabra traiga aliento, Señor. Que esa palabra traiga vida sobre nosotros, Padre. Pues tú eres nuestra esperanza, nuestra ayuda, nuestro socorro eres tú, Padre. Gracias por estar pendiente de nosotros. Y yo sé que no faltará, Señor, el bien y la misericordia en ninguno de tus hijos y de tus hijas, Señor, sino que seremos fortalecidos, Señor, de acuerdo al propósito tuyo, Señor, y de las promesas que nos has dado. Muchas gracias te damos, Dios eterno. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos. Amén, Señor. Amén, amén. Gloria y gracia para ti, mi hermano, mi hermana, gracia y paz. Te conserven, te guíen todos estos días. Quiero compartir esta semana un tema. Y quiero empezar el día de hoy y le he colocado como título a las meditaciones del día de hoy especialmente y voy a compartir algunos pasos para aprender a descansar en la gracia de Dios. Como les he dicho en muchos devocionales y es parte del saludo que estoy tomando como hábito hacerlo, algo que dice Pablo en sus escritos, siempre el saludo es gracia y paz. Porque como les he mencionado muchas veces, y si traemos el entendimiento que nos da la palabra de Dios, es todo lo que necesitamos para salir adelante. El saludo común y corriente que nosotros decimos siempre, Dios te bendiga. Y sí, es lo que anhelamos de parte de Dios. ¿Quién mejor que Dios nos puede bendecir? Pero Dios nos puede bendecir trayendo gracia y paz sobre nosotros. Gracia porque es el respaldo de Dios en todo lo que emprendemos en nuestro diario vivir. Y paz en medio de todo lo que hacemos, sabiendo en quién hemos creído, quién es el que ha prometido estar con nosotros y que si Él lo prometió, no va a faltar esa misericordia y esa bondad de Él para cada uno de nosotros. Aprender a descansar en esa gracia de Dios. Y quiero iniciar con un versículo que está en Hebreos capítulo 12, versículo 15, la primera parte. Y es casi como una advertencia que está allí escrita de parte de Dios. Dice, cuídense unos a otros. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Expresa la primera parte de este versículo. Dice, cuídense de unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Vuelvo y leo este versículo en esta versión. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuando leo este versículo, me da a entender que hay una disposición de parte de Dios, una promesa de parte de Dios que expresa ese respaldo de Dios. Y como les decía antes en la definición de la gracia de Dios, inclusive la palabra está escrita en relación al Señor Jesucristo. Creo que es Lucas el que expresa que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando habla de Samuel también en su etapa de adolescencia en el Antiguo Testamento, hace una referencia a él en el capítulo 2, donde dice que Samuel crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y es interesante porque hay cosas que Dios nos ha dado,
bendiciones especiales que Dios nos ha dado y la gracia, vuelvo y reitero la definición, al menos que la tengo, no voy a tomar la parte teológica, sino gracia es un toque especial que Dios nos da a cada uno de nosotros, que no lo consigue ni lo compra en ninguna parte, es un regalo de Dios. Gracia es algo que no merecemos, pero gracia también es algo que Dios, que es nato de Dios, único de Dios, que le entrega a sus hijos y a sus hijas, y es el respaldo en todo lo que emprende. Nos imparte perdón, la salvación es por gracia, el perdón es a raíz de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario al ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros, pero eso nos trae de parte de Él ese respaldo en todo lo que emprendemos. Y cuando yo le estoy invitando para que exprese siempre y declaro sobre ti esa gracia de Dios sobre ti, es que Dios ponga sobre ti toda su bondad, toda su misericordia, todo su respaldo, todo su amor incondicional que Él está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. Pero también esa gracia no solamente la recibimos de Dios, sino, y es algo que quizás tener una idea y quedarnos simplemente con una idea de que tenemos la gracia de Dios, que somos perdonados, que somos por gracia, somos hijos de Dios por una voluntad de Dios, que a pesar de que no lo merecíamos, Él está con nosotros, cumple sus promesas, lo que recibimos de Dios. Sino que esa gracia se hace extensiva a todo lo que hacemos. Por eso es tan importante este estado y ese regalo tan precioso, tan maravilloso que Dios tiene para tus hijas y tus hijos. Cuando tú tienes la gracia de Dios, el respaldo de Dios, bendice todo lo que hace. Y recuerdo mucho, y te recuerdo mucho lo que dice el Salmo 1:3, que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y sobre todo lo que yo más reclamo y veo esa gracia de Dios, y es una manifestación de Dios en lo que dice la parte final de ese versículo 3 del Salmo 1. Todo lo que hace prospera. Somos llamados para hacer bendición. Y cuando somos bendición no solamente la recibimos nosotros, sino que de la bendición que hemos recibido de Dios la impartimos sobre todos aquellos que Dios permite que nos relacionemos cada día. Cuando tú vas a un lugar y has comprendido que tiene la gracia de Dios, aún podemos hacer oraciones, lo he hecho y lo hago constantemente. Cuando necesito ir a hacer alguna gestión, sea por parte de mi esposo, de mi esposa, ante alguna gestión pidiendo medicamentos o haciendo cualquier trámite, yo siempre digo, Señor, dame gracia con esta persona. Y a veces están malhumoradas, a veces están cansadas del trabajo, pero cuando llega alguien con la gracia de Dios, con las solas palabras y la sola presencia, el acercarnos a nosotros, esta persona comienza a recibir algo diferente por la presencia de Dios en nosotros. Y cuando la presencia de Dios está en nosotros, imparte seguridad, paz a aquellos que están atormentados. Inclusive cuando la presencia de Dios es real y la hemos practicado y hemos aprendido a estar en ese secreto en tiempos como este, y como le llamamos a los devocionales que hacemos y transmitimos cada mañana de lunes a viernes, le hemos llamado un tiempo con Dios, y cuando hemos permanecido en ese tiempo con Dios, Dios nos embiste de esa gracia infinita, de tal manera que tenemos el respaldo. Hay un toque especial, hay algo que no lo podemos definir, pero que trae paz al corazón de aquellos que están en angustia. A veces no son tanto las palabras. Sí, aquellos que tienen la gracia de Dios es una fuente que salta para vida eterna, y esa fuente son las palabras de ánimo, las palabras que vienen de parte de Dios, que se siembran en el corazón de aquellos que tienen una necesidad y que el Espíritu Santo quiere ministrar sobre ellos. Pero note lo que está diciendo este versículo: cuídense unos a otros. ¿Qué tiene que ver la gracia con la relación que tenemos con las otras personas según este versículo? Porque si no cuidamos esa relación de unos a otros, dice esta parte, primera parte del versículo, y reitero, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, si no cuidamos esa relación,
nos cuidamos unos a otros, dice, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Deje de recibir la gracia de Dios. Ahora, permítame, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado. Ahora, note el cambio que está diciendo este versículo. Uno es la relación que tenemos, y pienso que muchas veces perdemos la gracia y la paz empezando por la casa si nos levantamos malhumorados. Quizás no pasamos una buena noche, quizás no supimos a descansar en el Señor, quizás las noches de desvelo, en lugar de dedicar ese tiempo a bendecir al Señor, a decirle, Señor, que me quieres hablar, Señor, quieres que haga una vigilia, lo quiero hacer contigo. Aprovechar el tiempo, no tanto concentrarnos en los problemas y las dificultades, ni siquiera en los dolores que a veces hay en nuestro cuerpo, sino en medio de todo el meditar con el Señor, amanecemos o abrimos nuestros ojos de una manera diferente. Hay gente que se despierta malhumorada, y comienza a dañar la gracia que Dios ha colocado en ella, pero también contamina la gracia que quizás Dios ha depositado en las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando empezamos mal el día, en el transcurso del mismo día, vamos a estar llenos de tropiezos, no lo vamos a disfrutar y terminamos cansados, agotados, quizás quejándonos, como llegó a caer el salmista cuando leíamos el Salmo 77. Comenzamos a preguntarle a Dios por qué, dónde está tu misericordia, dónde están tu promesa. Lo que pasa es que algo rompió, algo dañó ese fluir de la gracia de Dios. Dios te respalda siempre y cuando camines de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, a lo que Él te ha enseñado en ese caminar. Cuídense unos a otros, como dice la palabra, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y luego dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa, dice en la Nueva Versión Internacional, de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. Hay gente que a causa de la dureza de vida, del maltrato que recibieron aún a veces desde la niñez, hay gente que a causa de no ser agradecidos y no poner la mirada en Dios, sino en las circunstancias, en los problemas, que esperó recibir más de lo que le dieron, han permitido que en su corazón, que en su vida, brote todo lo contrario de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, en el caminar con Él, es darnos de ese respaldo de Él, ese contentamiento de que está en nosotros y ese respaldo que viene de nosotros, como le he dicho, pero también el poder ver el fruto del respaldo de Dios para en todo lo que emprendemos, pero también en la relación que tenemos con todos a nuestro alrededor. Pero si al contrario, en lugar de cuidar esa gracia, permitimos que empiece esa raíz venenosa, como dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. La amargura no nos deja tener paz en nuestro interior. Y qué interesante, como lo dice esta versión, es una raíz venenosa que va dañando nuestra alma, que muchas de las enfermedades que a veces vienen producto de tener esa raíz de amargura en nuestro corazón, trastorna el buen desarrollo de cada uno de los órganos que Dios ha creado en nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Se nos olvida el propósito de Dios. Entramos en un tiempo de queja, primero con Dios, con los que están a nuestro alrededor, y no solamente le quitamos la paz, o mejor la gracia de los que están a nuestro alrededor, sino que comenzamos también en ellos sembrar esa raíz de amargura que nos evita el poder disfrutar de la presencia de Dios. Por eso está advirtiendo este versículo que tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes. El primer perjudicado
en el diario vivir, en el desarrollo de la vida, cuando permitimos esa raíz de amargura, somos nosotros mismos. Pero no solamente nos amargamos la vida nosotros mismos, por eso estoy hablando de amargura, de esa raíz venenosa, sino que también envenena a muchos. Qué complicado es entrar a un lugar donde hay alguien en esa casa que tiene una raíz de amargura y se da uno cuenta, y más por el discernimiento que el Señor le da a la persona que llega con esa gracia a ese lugar, de que muchos de los que están ahí también esa raíz que es difícil de sanar, de curar, está también tomando fuerza en el corazón de los que están alrededor. Si una persona con esa raíz de amargura va a un lugar a laborar, va a contaminar a todos los que están ahí. Es contagiosa, porque daña el ambiente, porque sus palabras son amargas, y esa amargura es igual que, y es muy comparada con la cizaña. La cizaña es muy parecida al trigo, y cuando crecen juntos, solamente se ven por los frutos. Con razón el Señor Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Hay gente que ha conocido de Dios. Hay gente que ha experimentado la gracia de Dios, y cuando experimenta la gracia de Dios hay paz en el corazón. Pero a causa de no ser agradecido o de ponerle más cuidado a los problemas, a las dificultades, dejan que comiencen a nacer esas raíces, complican su vida, le complican la vida a los que están alrededor. Y terminan su vida amargados no solamente ellos, sino todos los que están a su alrededor. Qué bueno es en el día de hoy decirle al Señor, Padre, necesito que examines mi corazón, que examines mi vida. A veces es difícil reconocerla, especialmente nosotros mismos. Pero si entramos a la presencia de Dios, y me parece bien interesante lo que leíamos en el Salmo 77, porque en la primera parte de este salmo, y quiero recordarlo y te recomiendo, si tú no estuviste en esta parte de la oración, de este tiempo con Dios, leas despacio, en cualquiera de las versiones, el Salmo 77, porque los primeros versículos da con una connotación de que el salmista no estaba bien, a pesar de que estaba clamando a Dios. Y permítame, voy a leer los primeros versículos para afirmar esto que le estoy diciendo, y examine lo que hay dentro de ti. Él dice, a partir del versículo 1, con mi voz clamé a Dios clamé, Él me escuchará. Hay una esperanza que, aunque muchas veces haya en raíz de amargura en el corazón, hay una campanita interior, hay una voz interior que nos dice cómo enfrentar esa amargura que hemos permitido en nuestro corazón. El salmista está clamando a Dios. Y luego él expresa como testimonio en el versículo 2 diciendo, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba mis manos de noche y sin descanso mi alma. Y mire que ahí está una connotación del temor, de lo que estaba sucediendo en su interior. Él dice, mi alma rehusaba consuelo. Hay gente que cuando está llena de amargura dice, mejor sabe que no me hable. Hay gente que se aísla, y cuando le pregunta algo o le preguntan algo, sus palabras son hirientes. Esa es parte, por eso dice que esa raíz de amargura estorba a todos los que están a nuestro alrededor. En ese meditar, él dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Pero mire lo que dice en la segunda parte del versículo 3. Me quejaba. Y cuando llega la queja al corazón de una persona, comienza a desmayar en su espíritu. Sí, las consecuencias las sufre el cuerpo por muchas enfermedades que nacen a raíz de la amargura. El alma se contamina porque no tiene contentamiento. Pero es interesante que en esta versión nos está diciendo que aún el espíritu desmaya, porque el espíritu anhela estar conectado con el Espíritu de Dios, con la presencia misma del Señor, que es la única forma para ministrar a nuestra alma y traer sanidad a nuestro cuerpo. Me quejaba. Si
pusiéramos una medida de 1 a 10 en tu vida, mi hermano, mi hermana, ¿en qué grado, en qué número está tu queja? Gloria a Dios por aquellos que aceptan las situaciones que están viviendo aunque no la entienden, porque tienen la seguridad que detrás de todo está Dios. A eso nos invita el Señor. Pero hay tiempo que empezamos con la queja y la queja nos lleva a la amargura y comienza a echar raíces en nuestro corazón y no hay ningún contentamiento cuando permitimos que esa raíz comience a producir fruto dentro de nuestro corazón. Y mire lo que dice también el versículo 5. Consideré los días desde el principio, los años de los siglos. Extrañaba, dice, me acordaba de los cánticos de la noche, meditaba en mi corazón e inquiría en mi espíritu. Cuando el espíritu está enfermo, cuando hay una queja en nuestro corazón, cuando hay un desaliento en el espíritu, comienza a cuestionar lo que Dios hace con nosotros. ¿Y por qué Dios se ha demorado tanto en intervenir en nuestra vida? Y ahí están las preguntas que tú puedes leer. Hasta que al final Él dice, y creo que la solución para toda liberación que necesitamos. Hasta que tú no reconozcas que estás enfermo, no vas a acudir al médico. Hasta que tú no reconozcas que hay una enfermedad dentro de ti, sea física o sea espiritual, no vas a permitir la medicina. Por eso Él expresa ahí en el versículo 10, dije, en ese meditar si te das cuenta en la versión del 60, en varias versiones de la Biblia, hay espacios y una palabra que es selat, que significa como un alto, un meditar, escucha lo que meditar en lo que está expresando. Y después de ese cuestionamiento que le hace, de ese inquirir en el espíritu, llega a una conclusión. Y dice, este no es problema ni de Dios, no es problema de los que están a mi alrededor, es un problema que tengo aquí en mi interior. Cuando una persona reconoce esa necesidad, sea en el cuerpo, sea en el alma o sea en el espíritu, está lista para recibir o para entrar en el proceso de sanidad. Mientras no reconozcamos esa necesidad, no hay medicina, inclusive no hay esperanza. Hasta que Dios en su misericordia y por su Espíritu Santo nos vuelve a colocar en sí. Es lo que le pasa al hijo pródigo ahí en Lucas capítulo 15, después de que ha dañado, pisoteado la herencia que le fue dada, después de que había tocado a fondo, volvió en sí, es una palabra que aparece ahí en ese texto. Y comenzó a decir, en la casa de mi padre está todo lo que necesito. Y reconoce y le dice al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aunque no merezco tu gracia, tu misericordia, yo sé que puedo vivir bajo tu bendición. ¿Cuánto proceso tendremos que pasar para reconocer que necesitamos de Dios? Qué bueno es que tú reconozcas, y yo lo he reconocido en muchas ocasiones, mi hermano, la necesidad de cambiar aspectos en nuestra vida, de pensar en lo que hablo, en mi diario vivir. No solamente en la palabra que enseño, pues en mi meditar día y noche, pero sí en las palabras que brotan de mis labios, en mi relación con mi familia, en la relación conmigo mismo, pero en especial, mi hermano o mi hermana, en la relación que tengo con Dios. Dios no tiene la culpa de muchas de las cosas que estamos viviendo. Algunas de ellas son consecuencias de ser desobediente por ignorar o por falta de conocimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero pienso que hoy es un día especial donde podemos volver nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, ¿hay una raíz de amargura en mi corazón? ¿Hay alguna enfermedad en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo que necesitan ser remediadas? Y que al igual que el salmista, y en el Salmo 77 podamos decir, hay una enfermedad que solamente puede recibir medicina de parte de Dios. Y viene nuevamente esa gracia de parte de Dios, ese conocimiento de su respaldo, y te conviertes en un hombre, en una mujer que es portador de la presencia de Dios y es bendición donde quiera que vaya. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia? Gracias por los momentos que nos permites, Señor, de gozarnos en ti, de ser receptivos a tu palabra, a tu enseñanza, Señor. Gracias por las bendiciones de traer sanidad, medicina, de la palabra, Señor, que
que nos permite escuchar de parte tuya en este día. Enséñanos, Padre, a disfrutar de tu gracia y valga, Padre mío, la advertencia que nos hace en este día de no permitir, Señor, que alguna raíz, Señor, nos deje de alcanzar o vivir bajo tu gracia que has impartido sobre nosotros. Bendigo a tu pueblo, llévales hoy en paz, en seguridad, que tu bondad y tu misericordia les acompañe siempre y tu misericordia nunca sea parte de ellos. Háblanos en este día, Padre, en el transcurrir, en las cosas. Veamos el fruto que estamos dando, Señor, y si hay algo para corregir, ayúdanos, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor. Que sea gracia y paz abundante sobre ellos, Padre, y abundante bondad tuya en todo lo que emprendan, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana en abundancia. Le hablo su pastor Elán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.